Free Fire, el juego que se coronó como el rey de los Battle Royale de la gama media y baja, y es que sí, podrás amarlo o odiarlo, pero no podrás negar el gran impacto que llegó a causar en la comunidad móvil, tanto para bien como para mal, convirtiéndose en un parámetro a vencer y o superar. Gozó de un gran auge por cerca de 5 años, pero el 2022 parece ser el año en que Free Fire dirá adiós. Y no lo digo yo, lo dice su propia comunidad. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Seguramente con la introducción más de uno levantó la ceja de la impresión, ya que cómo es posible que un juego que parecía imbatible hace apenas unos meses, con una comunidad que en lugar de reducir parecía crecer más y más, se acerca a su fin. Bueno, antes que nada tengo que aclarar que la idea del video no es hablar del estado actual del juego, ya que al no ser un jugador del mismo, sería imposible hablar de eso sin cometer muchos errores. Abordaré el tema desde la superficie, yéndome más por las decisiones de Garena que nos han estado impresionando mucho y nos pueden dar alguna idea de cómo esto afectaría al juego. Bien, comencemos con una noticia que surgió hace ya bastantes semanas. Alpha Ace, un juego que algunos consideraban la copia descarada de Counter-Strike, fue adquirido por Garena, así, inesperadamente. El juego carecía de un rumbo fijo y al no ser un proyecto tan ambicioso, no había recibido un paro como otros juegos. La cuestión es que una vez que este pasó a manos de Garena, inmediatamente lo publicó en la tienda de Google, pero no de manera global, sino de manera reducida, siendo Brasil el país donde actualmente está el juego. La cuestión aquí es que Alpha Ace, al momento de ser publicado, no recibió ningún cambio, conteniendo un mapa, sonidos y algunas texturas de Counter-Strike. La cuestión legal de esto hasta ahora se ha mantenido en relativa calma, pero todo podría cambiar de un momento a otro. Dejando eso de lado, esta acción en sí no es de extrañar en el mundo de los videojuegos, es algo relativamente normal. Sin embargo, hace un par de días, Garena nuevamente se puso en los reflectores al adquirir un estudio desarrollador de juegos móviles, Blockman Go, un estudio que desarrolló un juego del mismo nombre que ha sido un rotundo éxito, gozando de más de 10 millones de descargas, con una temática muy similar a Minecraft, lanzado en 2017, y que aún hasta ahora se mantiene vigente. Con esta adquisición, Garena planea darle un relanzamiento, pero ahora con su sello en este 2022. Llegado a este punto te preguntarás, ¿todo esto qué tiene que ver con Free Fire? Bueno, aquí es donde entra lo extraño. Free Fire gozaba de números bastante aceptables en cuanto a gente activa como de ganancias, hasta principios de este año, donde los números han ido a la baja. Inclusive en Google Trends vemos cómo las búsquedas del juego han caído estrepitosamente. Su misma comunidad le está dando la espalda. Todo eso ha hecho que Garena, a los ojos de muchos, aplique la estrategia de adquirir un equipo más grande de desarrolladores para ofrecer un nuevo título, dejando morir al juego más antiguo. Dicho en otras palabras, desarrollar un nuevo juego dejando a Free Fire en el olvido. ¿Esto es posible? Sí, y de hecho es muy probable que sea así. Es un ciclo natural en la industria, y puedes verlo en ejemplos tan claros como Overwatch, que una vez que se anunció que una vez que salga la segunda parte, el primero cerrará servidores. Como dije, no voy a hablar del estado actual del juego porque no me corresponde, pero muy en lo particular creo que estamos viendo el principio del fin de una era con este tipo de noticias. O puede que veamos una reinvención de Free Fire. No sé qué piensan ustedes, pero bueno. Por acá arriba te dejaré otro video interesante que quizás te pueda gustar. Mientras tanto, yo soy su tío Kruger, deseándoles buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima.